Son las 16 horas con 11 minutos. Estamos de nuevo aquí en otro relato a través de Pichincha Universal y vamos a dialogar con Fernando Carrión, con quien por supuesto es mucho más conveniente explorar algunas ideas, escenarios, imaginarios que la gente tiene y que por supuesto están en el debate también de filósofos, antropólogos, sociólogos, analistas políticos, comunicadores, expertos en comunicación y también como él, urbanistas que piensan en cómo se afrontará el mundo después del coronavirus. Vamos a presentar este programa con un pequeño informe que ha preparado nuestro equipo de producción para inmediatamente conectarnos ya con Fernando Carrión, cuando son las 16 horas con 2 minutos. Adelante. La etapa pospandemia por el COVID-19 abrirá un nuevo escenario geopolítico y económico a nivel internacional y cambiará el modo de vida de la población. La economía mundial registrará en 2020 una contracción del 3,2% y en Latinoamérica del 5,4% según la ONU, por lo que será uno de los años más difíciles después de la Segunda Guerra Mundial. La producción bajará en 8,5 billones de dólares en los próximos 2 años y provocará que 34,3 millones de personas caigan por debajo de la línea de la pobreza extrema. En el Ecuador existen pérdidas económicas por más de 15,000 millones de dólares y más de 500,000 trabajadores se han quedado sin empleo. A nivel social, la población cambiará sus hábitos diarios, realizará actividades en distanciamiento, tanto en lugares de trabajo como en sitios públicos, disminuirá el consumo de alimentos en restaurantes y se movilizarán menos por vía aérea y terrestre, por lo que bajará la demanda de combustibles. En el tema educativo, continuará dependiendo de la tecnología para las clases virtuales, al menos hasta fines de este año. La disminución salarial en el sector público y privado por el recorte de la jornada laboral adoptada por el gobierno afectará los ingresos de los trabajadores, por lo cual se modificará el consumo de artículos como ropa, belleza, distracción y actividades sociales. En cuanto a la salud, se mantendrá una alta demanda de pacientes con COVID-19 en los hospitales públicos, lo que demandará mayores recursos del Estado. Otro relato. 16 horas con 14 minutos, ya estamos conectados con Fernando Carrión, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido acá a Otro Relato. Fernando, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido esta pandemia? No, muchísimas gracias, Orlando, por la invitación, la posibilidad de conversar sobre un tema que es absolutamente apasionante, pero también muy complejo. No sabemos realmente mucho sobre el coronavirus y mucho menos respecto a lo que pueda pasar en el futuro inmediato. Claro que sí, por supuesto, más allá del dolor que causa para miles de personas, cientos de miles de personas, más de 3 millones, 5 millones de contagiados en el mundo, obviamente esto es fascinante. He podido leer algunos artículos, me he leído casi 3 libros sobre el tema que han salido en la emergencia, de Shisega, Gamben y otros más que han estado tratando el asunto. Y ahí te hago la pregunta principal. ¿En qué escenario le encuentra el coronavirus al mundo? Porque obviamente ese virus solamente se vive, se expresa en cuerpos vivientes. Y la pregunta es, ¿cómo nos encontró el virus a este planeta, a esta humanidad? A ver, una situación muy complicada. Esto empieza en Wuhan el 1 de diciembre, en un mercado de los que existen en Pichincha China. Universal. Ahí se produce una transmisión de un animal, de manera explícita, un murciélago, hacia una persona a través de la comida. Esto es lo que los científicos llaman la zoonosis. Es una palabrita que me ha tocado aprender en estos días. Y entonces, a partir de eso, del 1 de enero empieza a irradiarse prácticamente a todo el mundo. Es la pandemia más globalizada que nosotros hemos tenido porque está presente en 191 de 193 países que tiene las Naciones Unidas, es decir, prácticamente en todo el planeta existe. Pero como no se conoce mucho respecto de esta enfermedad, el proceso de tratamiento tampoco ha sido muy eficiente. Por eso es que hay como 2 teorías respecto de esto. Una que le pone énfasis a la economía y con resultados francamente precarios, como es el caso de los Estados Unidos, el caso de Gran Bretaña y también de Brasil en nuestro territorio, por decirlo de alguna manera, y otros que sí le pusieron mucho más énfasis a la parte sanitaria. Y
Y aquí han habido resultados, yo diría, un poco mejores, a pesar de que tampoco muchos, porque, por ejemplo, un caso muy interesante que yo le he estado siguiendo es el caso argentino. Argentina va a llegar a un confinamiento de 100 días con una restricción muy interesante, con unas aperturas también por territorios, por sectores de la economía, etcétera, pero que a estas alturas nos está demostrando que tiene problemas. En América Latina yo diría que hay 3 países que están relativamente bien, pero son muy pequeños. El caso de Uruguay, que es un caso excepcional, me parece, porque aquí en Uruguay todavía tenemos política social, me parece un estado de bienestar interesante. Luego está Costa Rica, que es de alguna manera algo parecido, hay política social muy, muy fuerte. Y en tercer lugar está Paraguay, pero los 3 países son relativamente pequeños. Ahora, aquí también hay una explicación. Muchos de estos países que se contagiaron muy rápidamente son los países más globalizados. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, se contagió el 21 de enero, si no me equivoco, es decir, al mes del primer caso de Wuhan. El caso de Europa fueron 4 días después, es decir, el 25 de febrero. Y el caso de América Latina, que es, principalmente fue Brasil, fue más bien el 24 de febrero, es decir, 2 meses después. Y al África llega mucho más tarde. Entonces, aquí lo que se ve es que los países que se contagiaron primero y fueron incluso mucho más agresivos son los países que tuvieron un nivel de globalización bastante más alto. Claro, pero Fernando, en estas circunstancias, dadas las condiciones actuales, obviamente el mundo estaba muy interconectado, es decir, la globalización significó miles de viajeros, el mapa aéreo, por ejemplo, está inundado de vuelos, buques, cruceros en el Mediterráneo, buques en el Asia, buques que estaban llenos de gente. Eso de alguna manera también garantizó, valga la palabra en este caso, garantizó la proliferación masiva, global del virus. Ese mundo es el que requiere una sana convivencia, precautelar la relación incluso sanitaria, ecológica de nuestro planeta. A ver, aquí también hay cuestiones muy interesantes. Uno podría empezar incluso este análisis desde la perspectiva de un proverbio chino. El aleteo de una mariposa se siente al otro lado del mundo. Y esto tiene 2 expresiones. La una es justamente la globalización, a pesar de que este proverbio tiene muchísimo tiempo atrás y está más bien enfocado hacia cuestiones naturales, de las ciencias naturales. Es decir, un huracán en un lado se siente en otro lado del mundo. Y la segunda es que esta teoría o este proverbio del aleteo de la mariposa ha sido la base para la teoría del caos. Y entonces aquí lo que podemos ver es que el caos también ha estado presente prácticamente en todo el mundo, en todo el planeta. Yo creo que aquí hay algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, la política que se ha implantado. A mí me parece que la política cometió un error garrafal en términos de plantear una política uniforme, única y general para todo el planeta. Con lo cual, yo diría, los que mejor salen en este caso son los países ricos y las zonas ricas dentro de las ciudades. Porque yo he sostenido y sostengo que este es una enfermedad urbana, porque se desarrolla en Wuhan y empieza a generalizarse por el mundo a partir de lo que se llegó a definir como los epicentros urbanos. Es el caso de Madrid, es el caso de Rusia, es el caso de Nueva York, es el caso de Santiago, de Lima, de San Pablo, etcétera, Guayaquil, que son las ciudades más grandes en cada uno de esos países. Entonces, a partir de eso empieza a irradiarse. Ahora, cuando tú planteas una política única para todos, pues hay unos países que están en mejores condiciones que otros. Pero no solo eso. En regiones como América Latina, que es el continente más desigual del mundo, plantear quédate en casa. Lo que nos ha revelado esto es que la crisis de la vivienda que existe en América Latina es francamente espantosa. Y dentro de eso también el Ecuador. ¿Por qué? Quédate en casa. ¿En cuál casa? En una casa que es un cuarto y que en ese cuarto viven 3, 4, 5 personas. Y que en ese cuarto yo tengo que comer, tengo que dormir, tengo que estudiar. Pues la situación es muy complicada. Pongamos el caso de Guayaquil, este mismo cuarto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? La sala no está en ese espacio, sino que está en la calle. Todos nosotros vemos todos los días
cómo la gente en Guayaquil, que tiene esta condición de vivienda, sale con una silleta a la calle, porque esa es la sala. La relación entre espacio público y espacio privado o entre espacio doméstico, pues en este caso se licúa. Te cuento una cosa adicional, un dato de Lima que es muy interesante. En Lima solo el 21% de la población de bajos ingresos tiene acceso a la refrigeradora. Es decir, el 80% no tiene refrigerador. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que salir todos los días a la tienda de la esquina a comprar. ¿Por qué? Porque si tú compras carne, compras pollo, compras cualquier cosa y le pones en cualquier lugar a una temperatura de más o menos 28, 30 grados, con altísima humedad, eso se te pudre. Entonces, aquí también tú tienes una relación de la casa con la tienda. La tienda termina siendo la despensa. Y un tercer ejemplo. En América Latina, el 55% de la PEA, de la población económicamente activa, trabaja en la calle, trabaja en el sector informal. Nuevamente, una relación de la vivienda con el trabajo. Tú no le puedes decir a la gente quédate en tu casa y después estigmatizarle diciendo que es indisciplinado, porque la casa hoy día, para esa gente, para esa cantidad de gente que es más o menos el 45% de la población de América Latina, su casa es la calle, porque es la sala, su casa es la tienda, porque es su despensa, y la calle es el lugar de trabajo, porque ese es el lugar del cual se nutre para poder vivir día a día, porque no tiene ninguna capacidad de ahorro. Claro, y en esas circunstancias también, valga la reiteración, Fernando, si eso es lo que efectivamente se traduce ya de lo que hemos vivido prácticamente 3 y 4 meses, también hay otro dato de la realidad, es que particularmente en Europa eso afectó a los mayores y la decisión incluso de algunos médicos era decidir si salvan al joven de 25, de 30, 35, 40 años y dejan morir a los mayores casi como desechos, que son lo que se ha planteado en el debate ético médico, dejar morir a los que tienen más de 65, 70 años, porque con ellos prácticamente la vida, voy a decirlo en estos términos, ya está dada, ya se cumplió el ciclo de la vida, mientras que la economía, la producción, el desarrollo, etcétera, etcétera, necesita de jóvenes. Ese dilema, esa discusión que ha habido, ¿a dónde nos lleva para adelante, para el futuro? A ver, yo creo que aquí hay algunas cosas interesantes y te pondría un poco al margen el caso de Italia. El caso de Italia, el promedio de las personas que fallecen es de 84 años. El promedio. Es una cosa impresionante. Pero, ¿qué es lo que ocurre con Italia? Italia es parte de los países desarrollados, de los países ricos. Cuando tú vienes a América, y aquí pongo incluso los Estados Unidos, lo que tú tienes es una transición, un itinerario de lo que podríamos decir la vulnerabilidad. Si bien originalmente la vulnerabilidad estaba radicada principalmente dentro de los grupos etarios, en aquellos que tenían de la tercera edad para arriba, que es el caso italiano. Pero ¿qué es lo que ocurre en América Latina? El itinerario nos lleva del grupo etario más bien a los sectores populares. Cuando nosotros vemos la estadística en América Latina, los sectores principalmente afectados son los sectores populares. ¿Por qué? Porque el trabajo lo tienen en la calle, es decir, el contacto directo es muy fuerte. Lo segundo, el tema que hablábamos de la vivienda. La vivienda, hoy día, el nivel de contagio ya no está en el espacio público, sino está en la vivienda. Todos los días nosotros vemos que esta familia, 8, 7, 5, 6, están contagiados, de los cuales han muerto 2, 3, 4. Es una noticia del día. Todos los días tenemos eso. ¿Y por qué se produce esto? Porque tenemos dos momentos. Uno, que es la enfermedad que llega de forma importada, que es lo que definió la Organización Mundial de la Salud, y llega por avión, o sea, importada por avión. Y aquí un pequeño paréntesis. Es muy interesante el caso de Guayaquil. Cuando uno ve, hubo dos nichos en el caso de Guayaquil de la importación. Uno, lo que es San Borondón, que es básicamente gente de sectores económicos relativamente acomodados, que se fueron de vacaciones, que se fueron de turismo, que se fueron de estudios, que se fueron de negocios y regresaron. Y ahí está la famosa fiesta de San Borondón. Pero por otro lado tenemos los casos en la parroquia Tarqui. En este caso, lo interesante es que hay una asociación de la crisis del cambio de siglo,
del año 1999-2000 con la dolarización a la crisis que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque Guayaquil fue una de las zonas de las ciudades que mayor migración planteó en esa crisis. Hoy día la migración ya no es una salida, en esa época sí lo fue. ¿Qué es lo que ocurre? Esos migrantes empezaron a regresar. Y aquí tenemos el cambio justamente de la vulnerabilidad del grupo etario, la gente de la tercera edad, hacia los sectores populares. Y pongo 3 ejemplos. Uno, de nivel de racismo, el caso de Chicago, que es un caso muy interesante. Más o menos el 30% de la población de Chicago es afroamericana. La cantidad de muertos en Chicago es del 70%. Algo pasa ahí. 30% de afrodescendientes, 70% se mueren. Afrodescendientes. Hay algo que está mal. Una segunda cosa, eso es racismo. Una segunda cuestión es el caso de la frontera México-los Estados Unidos. Es muy interesante. Este rato no recuerdo exactamente las cifras, pero la mayor cantidad de contagiados y la letalidad más alta, pero una relación de 1 a 2 por lo menos, es de los mexicanos y no de los norteamericanos. Aquí lo que tenemos es xenofobia. Y el tercer caso es el de Guayaquil. La población más afectada en la época más dura que tuvo Guayaquil fue del grupo etario de los 20 a los 49. Es decir, la gente que trabaja en la casa. Y esa misma gente que vive en el barrio, en la parroquia Tarqui, que es la zona que tuvo la mayor incidencia, tanto del contagio cuanto de la letalidad. En este caso no es racismo, no es xenofobia, sino aporofobia, la pobreza. Entonces aquí se produjo un tránsito de los grupos etarios de mayor edad hacia los sectores populares, porque América Latina es una cosa muy distinta a lo que es Perú. 16:31, estamos de vuelta aquí en otro relato, programa de Pichincha Universal. A propósito de la pandemia, lo hemos querido plantear como un espacio para reflexionar, analizar desde distintas perspectivas, distintas órbitas y también sobre algunos temas que son importantes para entender lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. Y ahí quizás cabe una pregunta, Fernando Carrión, a quien tenemos cordialmente invitado acá y agradecemos por su presencia también. Si tú te plantearas en perspectiva histórica, ¿cómo sería calificado este momento histórico para la humanidad? Si te tocara escribir el capítulo del año 2020 en la historia universal, en el futuro, ¿cómo lo calificarías o cómo lo caracterizarías a este momento de la humanidad? A ver, bueno, la especialización que yo tengo, entre otras cosas, es el tema de ciudad, el tema de urbanismo. Y yo he venido escribiendo justamente en estos días alrededor del coronavirus, porque me parece que se está produciendo una serie de cambios muy interesantes respecto de la ciudad. Y yo lo que le he calificado, y estoy trabajando en la categoría de shock urbano. El shock urbano nace principalmente en las ciencias médicas, en las ciencias biológicas, para explicar, por ejemplo, cuando se produce un ataque al corazón fulminante y muere esa persona. Luego llega a la economía. Y en la economía, los shocks económicos son más bien propuestas de política, que lo que buscan es, por un lado, liquidar lo que es el modelo de bienestar del Estado y, por otro lado, implantar medidas económicas de ajuste. Eso es lo que se ha llamado el shock urbano. En el caso de la ciudad, yo creo que son ciertos momentos que se producen. Por ejemplo, lo que ocurrió en octubre y en el Ecuador, y podríamos generalizar en América Latina, los estallidos sociales son shocks muy fuertes, que te generan una paralización de la ciudad, que te desestabilizan la ciudad, que te generan problemas sociales, económicos, políticos, como los que estamos viviendo. Y entonces uno encuentra en la historia del urbanismo, en la historia de las ciudades, momentos muy claros de estos shocks urbanos. Y ahora, por lo menos, esta categoría, que espero que se convierta en eso algún rato, en concepto, me está ayudando a reflexionar sobre todos los cambios que se producen en las ciudades. Por ponerte un ejemplo, alrededor de la Comuna de París, que fue ese levantamiento extraordinario de la sociedad parisina, francesa, etc., lo que tuvo como contraparte, a la manera del shock económico, fue una política urbana de romper todas las posibilidades para que la población pueda integrarse. Eso fue muy claro. Eso es lo que el urbanismo parisino nos planteó. Por ejemplo, ahora con el tema del terrorismo, que
tenido una nueva fase desde el 2001 con los ataques a las torres gemelas de Nueva York y lo que pasó en el Pentágono, etcétera. También en general en el mundo cambiaron notablemente las ciudades, el espacio público, por ejemplo, cuando se produce esta entrada de este vehículo a las Ramblas en Barcelona, entonces pues produce una matanza impresionante, sobre todo extranjeros, porque es una zona de turistas. Y entonces toda esa zona cambia y se convierte en una especie de búnker. Cuando uno va a los Estados Unidos, a Nueva York, a Washington, etcétera, está muy bien manejado espacialmente las adecuaciones, pero una persona que conoce de urbanismo sabe perfectamente qué es lo que se está produciendo. Entonces yo creo que ahora con este shock urbano, que para mí es el caso del coronavirus, hay la posibilidad, espero, de que un nuevo urbanismo pueda aparecer en el mundo, no solo para resolver el problema del contagio y la letalidad del coronavirus, sino para resolver muchos de los problemas sociales que existen en nuestras ciudades. Claro, Fernando, y ahí también te he escuchado en entrevistas y en algunos comentarios que la perspectiva obligada por las circunstancias y dadas las condiciones actuales daría a pensar que lo que tú has mencionado volvamos o creemos un espacio, una comunidad de vecinos, y esa comunidad de vecinos va a tener, por supuesto, 2 o 3 características, añado a las que tú has mencionado, una de ellas incluso la solidaridad, pero también una que me preocupa mucho, y es el aislamiento. Muchas personas han optado por el aislamiento, es decir, dejar, en el caso, por ejemplo, de Guayaquil, tú mencionabas que el patio o la sala de las calles en general, de algunas urbes o barrios de Guayaquil, son el espacio de encuentro con el vecino. Pero en otros espacios, en cambio, los condominios, los edificios de apartamentos, la gente se aísla mucho más ahora, si no quiere ni siquiera ver a su vecino. Estas dos cosas, comunidad de vecinos y aislamiento en zonas determinadas, ¿crees que construye también un nuevo tipo de relacionamiento que incluso podría modificar los modos de desarrollar las ciudades y de la convivencia misma? Yo creo que sí, o sea, hay muchas cosas que están planteando. Yo he ubicado más o menos 4 tipos de debates muy fuertes que hay este rato a nivel mundial y de los cuales están saliendo propuestas muy interesantes. Uno primero, por ejemplo, es la ciudad compacta y la ciudad dispersa. ¿Cuál es la ciudad compacta? La que tiene alta densidad. Pero nosotros tenemos, aparte de eso, tenemos la ciudad dispersa, la que está en los valles, hablando del caso de Quito. Entonces, el gran debate aquí es o lo uno o lo otro. A mí me parece que aquí se va decantando y ya no es ni lo uno ni lo otro, porque en el caso de la ciudad compacta, el tema de la densidad es muy complicado. Y en el caso de la ciudad dispersa, la distancia es muy complicada. Entonces, ese debate me parece que se está redefiniendo. Uno segundo, que a mí me parece que es excepcionalmente interesante, es entre la ciudad material, física, y la ciudad virtual que se está construyendo ya. Y aquí yo veo el tema tecnológico con una fuerza brutal. Yo creo que en estos 4 o 5 meses, desde Wuhan para acá, 1 de diciembre, como decía, hasta acá, el salto tecnológico que ha dado la sociedad mundial, yo te diría, es no menos de unos 5, 6, 7, 8 años. Entonces, y sobre todo por la masificación. Esta entrevista, por ejemplo, antes del COVID no la podíamos hacer y ya existía esta plataforma. Hoy día esto es lo más común. Y aquí te pongo un ejemplo. Yo en Flaxo o en cualquier institución que me han invitado a dar una conferencia, doy la conferencia entre 100, 150 personas y salgo feliz. Hoy día, tú sabes mi afición por el fútbol, Orlando. Yo he dado una conferencia para 45,000 personas. Es decir, yo he dado una conferencia para un estadio lleno. Claro, claro. Estadio lleno. Es mi sueño cumplido como futbolista. Claro. Esto, Orlando, que vamos a tener que discutir. ¿Centros de convenciones tienen sentido? Yo creo que ese es un cambio sustancial. Y ahí, perdona que te interrumpa, solamente una cosita puntual. También se desbarata ese imaginario, ese mitos, ese modo de relacionarse que eran los centros comerciales. Prácticamente en algunas ciudades es el sitio de encuentro o por lo menos de esparcimiento y de matar el tiempo, como se dice vulgarmente. Ya había espacios en Europa donde los centros comerciales dejaron de ser eso por otras circunstancias, pero ahora entrar a un centro comercial con más de 200, 300 personas en menos de 200 metros cuadrados o 500 metros cuadrados constituye un peligro.
sea, tú sabes hoy día, por ejemplo, lo que está pasando con el comercio, por entrar en la línea de lo que tú estás planteando y esta idea de la teleciudad, que es lo que yo estoy planteando ahora. Ajá. El e-commerce, el comercio electrónico. O sea, el comercio electrónico hoy día tiene una fuerza brutal. Los restaurantes se están cambiando sustancialmente porque ya no son lugares donde tú esperas la gente, sino que son cocinas a donde uno pide la comida para que te lleven a la casa. Claro, claro. Y no solo eso, los centros comerciales que tú planteas. Hoy día Amazon, el señor Jeff Bezos, es el dueño del centro comercial más grande que existe en el mundo. Y es uno de los hombres más poderosos que existen en este rato en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos pasando hacia la teleciudad. Y te pongo un ejemplo adicional, el trabajo, que eso me preocupa muchísimo. Sí. ¿Por qué el trabajo? Porque el trabajo no solo que estamos viviendo una relocalización, es decir, un cambio de lugar, se deslocaliza el trabajo y pasa de la fábrica o la empresa o la oficina a tu casa. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? En la fábrica, la empresa o lo que sea, a ti te pagaban el internet, el teléfono, el agua potable, la energía eléctrica, todos los servicios. Ahora tú pasas a tu casa y ¿quién paga eso? Pagas tú todos estos servicios. Y bajo una lógica de freelance. Y aquí yo creo que el ejemplo más interesante es que yo creo que el trabajo va a entrar en la lógica Uber o en la lógica Airbnb. ¿Qué pasa en el caso de Uber? Uber no tiene una relación, llamémosla así, capital-trabajo. Porque el chofer de la unidad del taxi es dueño del taxi, pero no tiene ninguna relación laboral con Uber. Y Uber no tiene un solo vehículo. Uber es una plataforma. El caso de Airbnb es exactamente igual. Airbnb no tiene un solo departamento, no tiene una casa, no tiene un solo cuarto. Yo creo que el trabajo va a entrar en esa línea. A mí me parece que una de las cosas que se debería discutir con mucha fuerza es el código del trabajo en este caso. Aquí tienes 3 ejemplos. Centros de convenciones, comercio, y en el comercio hay otra cosa más, el delivery, Orlando. El delivery, que es un poco el ejemplo que ponía del restaurante, pero el delivery hoy día se ha generalizado. Y se ha generalizado con empresas globales como Globo, como Uber Eats, como Rapid, etcétera, etcétera. Y el trabajo. Aquí tienes el salto de la ciudad material a la ciudad virtual, a la teleciudad. Un tercer debate que a mí también me parece que es muy importante es esta discusión del espacio público y el espacio privado. Porque cuando a ti te dicen quédate en casa, lo que ocurre es que se vacía el espacio público. Y el espacio público es la ciudad, es el espacio de la interacción. Y aquí viene una cosa muy interesante. Cuando yo te pregunto a ti, Orlando, ¿dónde vives? O sea, el vivir, ¿dónde está? Está en tu casa. ¿Dónde vives? Es la dirección de tu casa. Pero tú no vives en la casa, tú vives en la ciudad. Por eso cuando tú sales de tu casa, no estás saliendo de tu casa, sino que estás entrando a la ciudad. Y esa es una cosa que es muy importante porque ahora el espacio público y el espacio privado están mucho más articulados. Y aquí vienen problemas muy interesantes. Por ejemplo, cuando te dicen quédate en casa, lo que está ocurriendo es que la pandemia se incrementa, la pandemia de coronavirus se incrementa en la casa, pero la pandemia de la violencia de género también se incrementa en la casa. Entonces son 2 pandemias. ¿Y aquí qué es lo que ocurre? En la pandemia de la violencia de género, hay una norma jurídica que es pública que entra al espacio privado, al espacio doméstico. Con lo cual el espacio público, el espacio privado y el espacio doméstico también es un espacio público. Pues aquí tienes ese tercer debate que me parece importante. Y el último, y el cuarto, es entre la gran ciudad y la ciudad del barrio. Aquí hay una discusión muy fuerte. Si nosotros seguimos con los grandes proyectos, por ejemplo, tipo metro, o los grandes proyectos, los puentes, pasos a desnivel, etcétera, etcétera, o nos vamos más bien por la necesidad de satisfacer las necesidades básicas de la población, articulando a ese barrio, al conjunto de la ciudad, y no solo al conjunto de la ciudad, sino en general con el mundo. En otras palabras, algo así como McLuhan, la aldea global, sería este caso el barrio global que se articula la ciudad y se articula el mundo. Entonces aquí la tecnología tiene que empezar a jugar de una forma muy, muy fuerte.
Y por supuesto, te quería mencionar el tema de la tecnología con relación al trabajo, lo has solventado, pero a eso añadiría un elemento fundamental. También el desarrollo educacional, es decir, el crecimiento de las nuevas generaciones, digamos, concretamente, para ser más gráficos, un niño que tiene en este momento entre 8 y 10 años, cuando sea adolescente y tenga 20 años, con esta experiencia va a tener otras perspectivas de vida, que no es la que teníamos tú, yo o cualquier otra persona cuando teníamos esa edad. Es decir, las nuevas generaciones ingresan a un nuevo escenario de vida, a unas nuevas condiciones de vida, y ahí te pregunto, ¿hasta dónde incluso, primero, el espacio físico, las ciudades y la educación se tendrán que ir resignificando en función de estas condiciones? No, definitivamente, definitivamente. O sea, la educación que va a surgir a partir del coronavirus es absolutamente distinta. Te pongo otro ejemplo, el caso del turismo. El turismo no es otra cosa más que viajar. O sea, nuevamente como el trabajo, deslocalizarte del lugar donde tú vives. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo con la tecnología? Cambios tan fuertes y tan dramáticos como que antes, en la ciudad material, tú ibas a la iglesia tal y comprabas la postal y le mandabas a tu novia, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tus amigos, diciendo estoy aquí. Es lo que se ha denominado el efecto postal. Con la tecnología, hoy día ya no tienes el efecto postal, sino el efecto Google. ¿Qué es lo que ocurre en términos del tiempo? En el efecto postal, tú estás en el pasado, porque le estás mandando a tu pareja, por decirte algo, la postal y te llega 15 días después, o te llegaba 15 días después. Incluso cuando tú ya estabas con tu pareja, yéndote al cine, lo que sea. ¿Qué es lo que pasa con el efecto Google? Es una anticipación del tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque tú, para ir a Quito, por decirte algo, y visitar la catedral, o visitar la compañía, San Francisco, lo que sea, el centro histórico, tú vas a Google y pones Catedral de Quito, y te sale toda la historia. Tú dices, quiero comer yapingachos, pones, y te sale en los lugares. O quiero ver qué tipo de comida hay, y te aparece. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Te estás anticipando, porque cuando tú llegas ya a la ciudad de Quito, tú ya has conocido previamente. Y esto te modifica sustancialmente las cosas. Yo creo que aquí el turismo va a vivir un impacto tecnológico brutal. Lo que te señalaba del caso de los centros de convenciones. Yo creo que los centros de convenciones van a tener que redefinirse. ¿Qué es lo que pasa hoy día, por ejemplo, con 3 empresas de aviación? Tenemos el caso de Avianca, que entra en una crisis muy fuerte, incluso están hablando de prácticamente su fin. Su liquidación, ajá. Su liquidación. El caso de la TAM, exactamente lo mismo. Y ya la desaparición de TAM. Sí. Si la lógica es movilizarse, es deslocalizarse, y no tienes aviones, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces vamos a depender de los aviones de otras latitudes, de otras realidades, y eso va a cambiar los horarios. Yo creo que uno de los grandes problemas que vamos a tener con los aviones en el corto plazo es que exactamente igual que pasa con el transporte dentro de las ciudades, que en un bus van a tener que bajar 30-50% el número de los pasajeros, en los aviones va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En un avión que llevabas 300 personas, vas a poder llevar, por decirte algo, 150. Pero el costo del avión es el mismo con 150 que con 300. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El pasaje que antes valía $300, $400, hoy día va a valer $600, $700, con lo cual el turista que va a moverse es un turista de élite, y eso nos va a afectar al Ecuador porque nosotros no tenemos ese tipo de turistas, porque a lo sumo tendremos 2-3 hoteles 5 estrellas. Claro. Los cambios son francamente impresionantes los que estamos viendo. Ya que mencionabas incluso el tema de las ciudades compactas y las otras un poco más abiertas, ¿no crees que también en esa lógica estará ocurriendo o se estará proyectando ya la posibilidad de movilizarse hacia zonas rurales o semirurales o intermedias entre lo urbano y lo rural
porque se ha dicho que tenemos amigos en común y demás que viven en zonas, digamos, aparentemente rurales, las afueras de Quito, donde ha sido mucho más fácil sobrellevar la pandemia, es decir, no pasan encerrados en su departamento, sino que tienen fuera de la casa un jardín, un patio, están cerca de la montaña, pueden caminar. ¿Crees que eso también, como ya ha ocurrido, por ejemplo, en algunas ciudades, gente que vivía en Sao Paulo se fue, gente que vivía en Río de Janeiro se fue, gente que vivía en Bogotá se fue a otras zonas? ¿Crees que eso también generará una corriente como de movilización o de migración hacia esos espacios, digamos, entre comillas, más saludables frente a esta situación? O sea, ya está pasando eso. Eso es lo que, bueno, yo definí hace poco en un artículo que escribí, la desurbanización, porque la urbanización es el crecimiento de las ciudades. La desurbanización es todo lo contrario, el achicamiento, ya no por migración del campo a la ciudad, sino por todo lo contrario, de la ciudad al campo. Tenemos en el caso de Lima, una ciudad muy grande, Lima tiene casi 11 millones de habitantes, una salida de entre 250 y 300 mil personas, y básicamente de estratos populares. ¿Y por qué esto? Porque son sectores que vinieron de pueblos de campesinos o pueblos pequeños o de zonas rurales. ¿Y qué es lo que ocurre? En el campo tú tienes mayor capacidad de tener acceso de ciertos productos vitales, empezando por el agua, por el tomate, por los productos agrícolas. Pero por otro lado, en el campo la gente está mucho más dispersa, con lo cual la sana distancia es mucho mejor. Entonces tú no tienes un nivel de contagio tan alto. Por eso lo que te decía al principio, para mí esta es una enfermedad urbana. Pero esto que está pasando en Lima está pasando exactamente igual en Nueva York. Tú sabes, en los Estados Unidos, la gente que nace en una ciudad probablemente ha ido durante toda su vida por 3, 4, 5 ciudades de los Estados Unidos. No fallece, por decirlo así, en la misma ciudad que nace. Y entonces muchas de las personas que viven en Nueva York, que tienen esta condición, se están yendo a otras ciudades en función de las características del coronavirus. Sí, eso efectivamente está ocurriendo, está pasando. Yo creo que en el caso de Guayaquil pasó algo parecido con principalmente la migración venezolana. La migración venezolana de Guayaquil me parece que salió con mucha fuerza y se fue a otros territorios, entre otros el caso de Quito. Claro. Y para cerrar, ya que se nos acaba el tiempo, Fernando, quizás una pregunta que le hacía a Margarita Guerrero hace un momento: ¿hasta dónde es todo esto que estamos viviendo en lo que ha planteado Zizek? ¿Es posible imaginar un comunismo democrático, dice él, donde se reparta la riqueza, donde hay otra forma de comunidades y que de alguna manera incluso los roles del Estado tengan otro sentido que no sea precisamente la liberalización de las políticas públicas, la privatización de los servicios públicos, sino más bien que se coadyuve y se fortalezca la tendencia a que tener estados fuertes, comunidades y reparto de la riqueza para que los que menos tienen de alguna manera también sobrevivan frente a estas condiciones? A ver, yo lo que creo es que el coronavirus o la crisis esta de la pandemia del COVID-19 lo que hizo fue profundizar los procesos que ya se venían viviendo. Por ejemplo, en el caso de Quito, nosotros teníamos un modelo económico muy claro que ya se marcó, y lo que se está haciendo es profundizar. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en términos sociales, que ya teníamos con el coronavirus, me parece que se va a profundizar. ¿Esto qué es lo que te quiere decir? Nuevamente, no se puede pensar en términos homogéneos del planeta, como cometió un error la OMS. Esto para decirte que en algunos lugares eso que tú estás planteando puede ser que sea factible porque esa era la tendencia que se ve, que se refuerce esa tendencia. Pero en otros yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que, por ejemplo, en el caso del Ecuador, estas teorías económicas ortodoxas que tienen un peso tan fuerte, sobre todo en las élites económicas en el país, están planteando exactamente lo mismo ahora que hace 3 meses cuando no estaba el coronavirus. Exactamente. Pero hoy día tienen un mayor peso. Incluso por ahí aparecieron lo que yo he llamado los 11 jinetes del apocalipsis a decirnos 1, 2, 3, 4, 5. Es exactamente lo mismo que nos decían. En otras palabras, yo creo que estos son procesos. Llega una cuestión como esta, se ancla en esa realidad, profundiza lo que está pasando ahí y la salida va a ser incierta. En el caso del Ecuador, por ejemplo, yo creo que vamos a tener una crisis social muy clara. El nivel de desempleo que se habla es que hasta fin de año se perderían alrededor de 700.000 empleos.
Es una cantidad, pero de locos, Orlando, de locos. Con lo cual la pobreza subirá, la crisis social. Una segunda cosa, la crisis económica. El Fondo Monetario fue benigno con nosotros cuando nos dijo que la crisis va a ser más o menos del 6.3%. Ahora el Banco Central ya está hablando de cerca del 10%, si no me equivoco, planteó 9.6%. Es decir, 3 puntos más de lo que dice el Fondo Monetario. Eso es increíble. Por ejemplo, se habla de que la crisis fiscal es de entre 10 y 12 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que las transferencias que tiene que hacer el gobierno a, por ejemplo, los municipios, a los GATS, no va a poder hacerse. No va a poder hacerse porque no hay plata. Los GATS, ¿qué va a pasar? Nada, no van a tener plata. Entonces, la crisis económica es muy fuerte. Y una tercera cosa que muy poca gente está percibiendo es la crisis política. A mí me parece que aquí hay dos componentes de la crisis política que incluso aparece medio como contradictoria. Es que por un lado lo que nosotros tenemos es una fragmentación impresionante. Ya he perdido incluso los números, yo me quedé en 279 organizaciones y partidos políticos, operadores políticos, pero hoy día se habla de más de 300. Esa es la una cosa. Y lo otro, por eso decía medio contradictorio, es la polarización que existe. O a favor o en contra. Si tú tienes ese escenario y tenemos ya este rato un proceso electoral en ciernes, ¿qué es lo que va a ocurrir el 7 de febrero próximo? Yo creo que vamos a tener exactamente igual como pasó en las elecciones pasadas locales, 18 candidatos, 20 candidatos, a nivel también de fragmentación que responde a la fragmentación de la representación política, y entonces los que pasen a la segunda vuelta van a ser de 19-20%. ¿Qué legitimidad va a tener eso? Se reconstruirá un poco eso en la segunda vuelta. Pero aquí el principal problema, Orlando, es la construcción de la Asamblea. Si este rato en la Asamblea tenemos esa dispersión política, yo creo que el 7 de febrero vamos a tener una dispersión política mucho más fuerte. Claro. Con un escenario económico, con un escenario social como el que digo, ¿cómo tú puedes construir consensos cuando además tienes este nivel de polarización política? Claro que sí. ¿Qué política económica puedes hacer? ¿Qué política social puedes hacer? Cuando tienes que presentar eso al Congreso y el Congreso te va a decir que no o te va a redefinir absolutamente. Yo le veo al tema político con una preocupación muy, pero muy fuerte, y yo veo que ya el proceso electoral este rato está actuando en Quito, en Guayaquil, en el país, etcétera, etcétera. Yo le veo eso con muchísima preocupación. Así es. Gracias, Fernando. Muy amable por esta enorme y rica conversación que ha provocado incluso varios mensajes de agradecimiento por reflexionar en este nivel. Un abrazo a la distancia, Fernando. Cuídate mucho. Un abrazo sin distancia, en cambio, por ti. Gracias a Fernando Carrión y agradecerles a ustedes también cuando son las 16 horas con 56 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos para despedir otro relato.